Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Siempre será importante la rendición de cuentas y por ello queremos agradecer la presencia del señor presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, para hablar de temas importantes vinculados con la Asamblea. Como premisa, hay que señalar que hemos sido, me incluyo, críticos constructivos de las tareas de la Asamblea Nacional, tanto en legislación cuanto en fiscalización, pero hemos resaltado y vamos a volver a hacerlo el día de hoy, al menos dos hechos importantes, la semana anterior y anoche. La semana anterior se aprobaron reformas importantes al Código de la Democracia, a la ley electoral, y anoche, en una sesión inusual, hay que decirlo, lunes, y hasta las 11 de la noche aproximadamente, se aprobó finalmente el proyecto urgente en materia económica denominado Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Este proyecto, el país debe conocer, tiene algunos hechos importantes y positivos. Por ejemplo, se elimina el anticipo al impuesto a la renta, la devolución de impuestos al exportador en el sistema drawback, el impuesto a las fundas plásticas para preservar el ambiente en el planeta, los servicios digitales, se cobrará el IVA y otros temas. Señor presidente de la Asamblea, César Litardo, gracias por atender esta invitación. ¿Qué representa lo que anoche aprobaron con 83 votos la reforma urgente en materia económica? Buenos días, Miguel. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios de televisión y digitales. Creo que es importante, ¿no? Primero empezar con lo que le decía fuera de micrófonos, de que lograr en una asamblea como la que tenemos actualmente, con una dispersión política, en donde no hay una sola fuerza política que tenga la posibilidad de por sí sola aprobar una resolución sencilla, y que los consensos y los acuerdos primen nuevamente, es fundamental. Y eso se evidenció el día de ayer. Eso demuestra de que en la asamblea hay que trabajar mucho, procesar los temas internamente y buscar los consensos necesarios. Y eso fue siempre dicho y siempre lo repito, es parte desde el primer día que me senté en la presidencia de la Asamblea, siempre dije, hay que buscar los consensos por el país. Y, como usted menciona, en estas 2 semanas hemos dado respuestas fundamentales y diría hasta históricas en los procesos que se han aprobado. Primero con lo que se dio el día de ayer, el lunes, a las 11 de la noche aproximadamente, votamos estas reformas o esta ley. Ya no se llama de simplicidad, se llama de simplificación, hasta en el término, en la parte semántica se discutió el día de ayer. Pero lo importante es lo que usted menciona, se divide en 2 grandes grupos, es decir, un grupo importante de incentivos a varios sectores. Usted mencionaba varios, yo le puedo mencionar los 9.000 jóvenes que van a ser beneficiarios por la exoneración o la condonación de multas de intereses de créditos educativos. También se hace una condonación de multas de intereses para que se pueda refinanciar y reactivar el sector productivo, tanto en la CFN como en el Banco Ecuador. Por ejemplo, el tema, y me parece importante, la eliminación del impuesto a la renta, que era un impuesto prepagado sobre algo que todavía no era cierto dentro de la economía de un país. Se cobraba así, no se generen utilidades, lo cual era totalmente absurdo. Perverso para el sector productivo. La reducción al 10% del valor causado del impuesto a la renta en el año 2020, si lo que se genera este año en 2019 para el 2020, para las provincias afectadas por las marchas, Cotopaxi, Mabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Azuay, algunas provincias se han incluido, es decir, también este es un tema muy importante. Y hablaba hoy en otro medio colega de que son cosas tal vez que a veces no se ven. Nosotros este año, sobre todo, que ha sido un año importante para el deporte, por ejemplo, siempre hablamos de la falta de apoyo a los deportistas en el país. Ayer aprobamos algo fundamental para el deporte ecuatoriano. En principio, la ley establecía que las empresas que auspician, que patrocinan a un deportista, solo podrían deducir del impuesto a la renta un 20%. Ayer no solamente que hemos aprobado el 100%, ayer hemos aprobado en la Asamblea Nacional que una empresa que apoya a un deportista pueda deducir el 200% de su aporte del impuesto a la renta. Es decir, que si una empresa aporta con un auspicio de $1.000 a un deportista, cuando va a hacer su declaración de impuesto a la renta, lo consideraría el doble, $2.000. Así que también hay un importante sector del deporte que se va a beneficiar. Así que son varios ámbitos, y el otro ámbito es
El tema tributario, que como usted ha visto, esto no ha generado mayor ruido, ha sido un tema netamente progresivo, porque al final, en la difícil situación económica que se encuentra el país, pedimos solidaridad de los que más tienen. Y, por ejemplo, una empresa que factura o que sí factura $1.000.000 al año, va a pagar una contribución única por 3 años seguidos del 0.01%, que equivale en la realidad a $1.000. Es decir, que una empresa que factura $1.000.000 va a hacer una aportación única anual de $1.000, que me parece que es totalmente manejable dentro de los cánones normales y de manera progresiva, quienes más facturan van a tener un mayor aporte al país. Presidente del Congreso, ¿qué temas quedaron por fuera de este proyecto o se ha aprobado 100% lo que remitiera el Ejecutivo? No, básicamente han habido varios temas que se han reformado, que se han modificado, que se han perfeccionado. Me parece que ese es el proceso. Para eso está la Asamblea. Insisto, ese es el proceso del debate, del diálogo, porque toda acción que es hecha por el ser humano, por el hombre, tiende a ser perfectible. Es decir, voy a salir un poco del margen. El día de ayer un poco se presentaba unas reformas a la ley amazónica porque se quería optimizar la forma de mejorar el uso de los recursos. Significa que cualquier ley tiene esa capacidad de ser perfectible, por lo tanto, nosotros hemos recibido aportes, hemos recibido varios comentarios, y en ese sentido hay cosas que se han mejorado, hay cosas que se han eliminado, y hay cosas que se han incluido de acuerdo un poco a la posición de algunos asambleístas y de algunos temas que son relevantes para el país. El Parlamento está para hablar. Ha sido difícil conseguir los 83 votos. Usted como presidente de la Asamblea logró lo que antes, alzando la mano, 100 asambleístas del correísmo votaban y aprobaban pato o gallareta, lo que se dice comúnmente. Hoy hubo consenso, ¿se logró armonizar esto? Sí, y ahí sí, desde la presidencia, la apertura para escuchar a todas las bancadas políticas, es decir, más allá de que haya diferencias, hay que respetar. Usted dice, es el Parlamento, es el centro democrático y de discusión política del país, y por lo tanto nuestra obligación es escucharlos a todos. Yo soy el presidente de los 136 asambleístas, y en definitiva, eso, la apertura tiene que estar siempre ahí presente. Pasamos con el Código de la Democracia, nos demoramos, una vez que cerramos el debate, unos 15 días aproximadamente en revisar textos, en buscar que los términos sean los correctos, de que estén los acuerdos como tienen que ser, y eso permitió la aprobación de ese código como tal. Y también el día de ayer, más allá de que la ley ya vino mucho más sencilla, mucho más clara, mucho más progresista en relación a la primera que tuvimos en la Asamblea, pero estos aportes, y agradezco a cada uno de los jefes de bancada, a los que apoyan y a los que no apoyan. Porque también quienes no apoyan dan su punto de vista, y a veces también se recogen cosas positivas de su punto de vista. Las diferencias son fundamentales en democracia. Y así es, y a los que apoyan mucho más todavía, así que me parece que es fundamental este proceso interno y que lo vamos a seguir haciendo porque es parte de nuestra política de trabajo en la Asamblea. ¿Cuándo va el proyecto al Ejecutivo para su pronunciamiento y si usted espera la aprobación tal como se ha hecho, más allá del recurso constitucional que tiene el Ejecutivo de vetar total o parcialmente? Este proyecto partió con un hecho importante cuando el presidente de la República se reunió con los jefes de bancada. ¿Qué espera usted de este proyecto? Sí, eso es importante destacarlo, esa apertura del Ejecutivo, esa reunión creo que marcó un antes y un después. Yo le he mencionado varias veces al señor presidente de la República que será importante no solamente por esta ley, sino cada cierto tiempo sentarnos con los diferentes jefes de bancada para poder hacer una pequeña agenda del país. A veces dice, si bien es cierto, hemos dado muestras claras de la independencia de funciones que tiene que tener la Asamblea con los otros entes, pero también todos somos el Estado, y el Estado tiene un paraguas integral, y eso nos obliga a todos trabajar de manera coordinada en estos procesos. Yo le pongo un ejemplo sencillo sobre esto. El fin de semana estuve en una visita en Manabí, y varios de los sectores de Manabí se manejan en este proceso de comunas dentro de Manabí, y en algunos sectores de la costa sobre todo. Y el Estado está lanzando un programa de apoyo crediticio a tasas preferenciales. Pero, por ejemplo, las comunas no pueden hipotecar sus tierras, sus bienes. Entonces, ahí entra el trabajo de la Asamblea para que podamos buscar una reforma a la ley de comunas que permita generar este tipo de procesos en beneficio de la ciudadanía en este sector. Es decir, por eso es que es importante que los dos o todo el Estado trabaje de manera integral como tal, respetando sus independencias. En ese sentido, es importante que nos sentemos, tal vez ya ahora la primera semana de enero, con el señor presidente, todas las bancadas, y hagamos una planificación de priorizaciones de temas en la Asamblea y de leyes que vayan en beneficio del país como tal. No hay ningún problema en hacerlo, porque al final
en este tema de la ley económica urgente tuvimos un acompañamiento del Ejecutivo un poco en función de asesoramiento, en términos técnicos, en términos legales, en términos económicos, que es importante, y de la mano fuimos construyendo esta ley que se aprobó el día de ayer. Señor presidente de la Asamblea, Código de la Democracia y la reforma aprobada la semana anterior. Si bien inicialmente se presentó un proyecto mucho más ambicioso entre tantos, como fue el del consejero Luis Verde Soto, se ha destacado los contenidos. Por ejemplo, el que no sigue ese espectáculo deprimente del arroz verde, del caso Sobornos 2012-2016, que se procesa en la Fiscalía y en la justicia ecuatoriana, para que haya mayores controles. En resumen, ¿qué le deja a usted como presidente de la Asamblea las reformas al Código de la Democracia? Bueno, nos deja un sentimiento de haber cumplido en este proceso con el país. Y este fue mucho más relevante. Salvo el método de asignación de escaños, todos los demás articulados fueron aprobados casi por unanimidad. Casi por unanimidad, de todos los bloques, indistintamente de quienes... Más de 160 artículos, hay que decirlo, ¿no? Así es, y es una reforma sustancial que la divide en dos partes. Yo vengo de la provincia de Los Ríos, como usted conoce, y fue una de las provincias más afectadas en los temas electorales en las últimas elecciones. 78 días después del día de las elecciones se entregaron las credenciales en algunas autoridades en mi provincia, mucho después de la fecha tope que es en mayo para poder entregar las credenciales. Así Una de las reformas es a la justicia electoral. Una de las reformas fue la justicia electoral porque había muchos vacíos que hacían que algunos abogados que defendían algunas causas electorales apliquen estos argumentos y hagan mucho más lento el proceso de que el Tribunal Contencioso Electoral pueda hacer su trabajo. Entonces, eso ya está blindado, hemos acogido las observaciones por parte del TC. Y lo otro son temas que tienen que ver con transparencia, que usted mencionaba, en donde vamos a tratar de blindar a un 100% la posibilidad de recursos ilícitos en las campañas electorales. ¿Cómo lo hacemos? A través de la creación de una especie de organismo de control multiinstitucional, de la Fiscalía, la UAFE, la Contraloría, que permita ir verificando en tiempo real los recursos que se dan en las campañas electorales. Se bancarizan los aportes de campaña, que es importante. Y monetizan, claro, y tendrán que reportar cada 15 días. Por ejemplo, esto va a permitir que se esté transparentando el proceso. Hay un tope máximo de acuerdo a la declaración del impuesto de renta de aportes. No se puede aportar por parte de compañías o de personas naturales. Son varios elementos importantes dentro del proceso de transparentación de los gastos electorales como tal. Señor presidente de la Asamblea, hay un hecho importante. En las próximas horas de esta semana debe presentarse el informe de las investigaciones de la situación de octubre, los hechos lamentables que viviera el Ecuador. ¿Qué espera usted de ese informe? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, creo que eso se va a votar el día de hoy. Primero, el hecho de que la Asamblea ha hecho un proceso interno de control e investigación que hay que sacar sus conclusiones, de que debemos nosotros exigir a las autoridades que están investigando de que encuentren los responsables. Pero finalmente me parece que el hecho más relevante que tenemos que sacar de este informe es un llamado a la reconciliación nacional. El país, en ese contexto, ya... se demostró que la política de división, la política de odio no nos lleva a ningún lado. No más divisiones. Y peor la violencia. Peor la violencia. No más divisiones. Debemos trabajar en conjunto. Es la única forma de sacar al país adelante. Trabajando en equipo, trabajando en conjunto. Y me parece que ese debe ser uno de los grandes mensajes de esta comisión. Un llamado a la reconciliación nacional, a recomponernos como país y todos sacar adelante el Ecuador, que es el sueño que anhelamos siempre. Pero debe quedar en impunidad a aquellos que violentaron al Nunca, incendiaron la Contraloría. Yo pienso que, insisto, la primera parte que dije fue esto, no impunidad, vamos a que las autoridades hagan su trabajo en términos de justicia, pero esto tiene que ser también dentro del marco de esta posibilidad de trabajar ahora todos en ese proceso de reconciliación. Queremos agradecer al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, esta entrevista en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, noticiero líder en la radio, vamos a continuar este diálogo con este y otros temas. Muy buen día, feliz martes.